Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, como habíamos anunciado, bueno, pues está con nosotros el profesor David Lahoz. Nosotros apuntábamos en la introducción que esta situación que acontece en el país, que tenemos en la sociedad en medio de una serie de casos de corrupción administrativa, que nosotros entendemos debe ser explicada a la población por personas que tengan calidad para hacerlo. Entonces nosotros creemos que el profesor pues, tiene experiencia, que explica a los estudiantes universitarios lo que acontece con esto, lo que acontece con lo otro. Él es politólogo, ¿verdad? Conoce de las leyes, ese tipo de cosas. Yo creo que procede que una persona que no sea ni de aquí ni de allá nos diga, acontece esto. Entonces, usted sabe, no vamos a entrar en esos detalles porque usted lo sabe, que la sociedad ahora mismo está envuelta en esta problemática de las acusaciones que pesa sobre un grupo de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina junto a par de sus hermanos, ¿verdad?, de haber cometido irregularidades en contratos con el Estado y ese tipo de cosas. Pero, profesor, esta semana no acaba de salir, cuando ya nos están anunciando otra novelita que viene, otra serie. Ahora es los familiares, dicen los comerciales, los trailers, es que se le dice a los avances de las películas. Ahora los trailers nos dicen que son los hermanos de la esposa del expresidente Danilo Medina, quienes estarían envueltos en situaciones similares y en esta ocasión con casos de contratos ante las EDES, es decir, las empresas distribuidoras de electricidad. De manera que esto como que se está complicando. Y a mí me gustaría que usted nos diga a la población, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo vería la sociedad el que real y efectivamente terminemos con personas ahora del entorno por esa vía del expresidente de la República, Danilo Medina, envuelto en una situación similar? Fíjese, muchas veces se ha dicho que la crisis que padece la sociedad dominicana no es económica ni es política, sino que es una crisis moral, es una crisis de valores. Y con mucho tino se ha dicho que el saneamiento que necesitamos es moral. ¿Por qué? Porque todo sistema o toda vida en sociedad, desde que Sócrates delineó lo que ha de ser la vida en sociedad desde el punto de vista de las instituciones y del derecho constitucional, del derecho mismo, tiene que obedecer a reglas. Y el problema que tenemos en República Dominicana es que no hay reglas. En la época post-Trujillo se confundió el orden, la disciplina, la institucionalidad que ese régimen desarrolló con la persona misma del dictador. Entonces, desde entonces no hemos sabido diferenciar lo que es institucionalidad, lo que es un Estado de Derecho, de lo que son las ventajas personales que una persona, por el solo hecho de tener cercanía con el poder o con estar en el poder, puede tener. Entonces, es una herencia del trujillismo, y por eso en su momento Juan Bosch llegó a decir que en República Dominicana se había matado a Trujillo, pero no se había matado al trujillismo. Estos hechos evidencian que el profesor Bosch tenía mucha razón cuando así hablaba, porque ahora, a lo más que se le parece a los dominicanos lo que está aconteciendo es a la época de Trujillo, donde la familia de Trujillo y sus cortesanos tenían a la República como una finca particular, y evidentemente que lo que está saliendo es indicativo de que en los 8 años de gobierno de Danilo Medina, mucha gente de su entorno llegó a pensar que esto era una finca particular de ellos. Entonces, el tema no se resuelve cambiando una familia por otra, porque también el actual gobierno ya se está hablando de nepotismo en muchas áreas del actual gobierno. Entonces, decía Montesquieu que el poder absoluto corrompe
de manera absoluta. Es decir, ahí pueden venir excesos solo por la cercanía del poder y por las ventajas que da el estar cerca del poder en una sociedad sin reglas, como es la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que el gobierno de Luis Abinader le está haciendo un gran servicio al país porque al parecer está decidido a erradicar el mal de la corrupción, o por lo menos a controlarlo, porque en ninguna parte del mundo se ha resuelto, pero por lo menos que si hay reglas que dicen que algo está prohibido, el que desobedece esa regla tiene que tener consecuencias. Yo creo que es ahí donde en el sistema de rendición de cuentas y en las consecuencias que implica acciones que son reñidas con el Estado de Derecho, que debemos ver lo que está pasando. Pero eso no soluciona el tema de la crisis moral. Pero usted acaba de darnos una información junto con los amigos televidentes. Me acaba de decir que ya hay también rumores y versiones de los presentes funcionarios en situaciones similares. No, lo que hemos querido decir es que hay muchos integrantes de una misma familia que ostentan cargos de principalía y cargos secundarios en el gobierno actual, y que eso a la larga puede dar lugar a que ese poder absoluto en esas áreas les lleve a la mente a estas personas a pensar que son absolutos y que pueden hacer lo que les viene en gana y volarse las reglas sociales y jurídicas establecidas para evitar precisamente que puedan cometerse excesos. Eso es lo que hemos dicho. Bien. Pero aprovecho la ocasión para decirle a Luis, nuestro presidente, que debe tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque su política anticorrupción, si no frena las apetencias que hay dentro de sus parciales, podría venirse al traste, porque podría ocurrir que al cabo de unos meses ya no estemos hablando de la corrupción del gobierno de Danilo Medina, sino que los espacios de opinión pública sean ocupados por funcionarios de su propio gobierno que comienzan a delinquir, porque ese es el problema de la crisis moral. Mire, esas declaraciones suyas, profesor, nos traen a colación unas declaraciones de este fin de semana de el director de aduanas, que él decía que él entiende que no debe haber, tanta discrecionalidad en los funcionarios. Debe limitarse el poder de discrecionalidad de los funcionarios. El funcionario no debe tener tanto poder para decidir sobre tal cosa. Eso planteaba más o menos. Entonces, cuando usted me dijo eso, pero valga las aclaraciones, porque jamás hemos pretendido hacer ninguna indicación por el lado contrario, sino que usted acaba de precisar, ¿verdad? Si hubo una mala interpretación, por eso la aclaramos. Entonces, pero de todas maneras, fíjese cómo viene a colación, porque lo que me trajo a la memoria fue esas declaraciones del director de aduanas, que se queja de que hay, en el caso de muchos funcionarios, dice, mucho poder discrecional para tomar decisiones. Y él entiende que eso debe ser limitado. ¿Usted está de acuerdo con él? Mire, en principio lo que parece es que el amigo Yayo Sanz Lobatón ha pretendido dar unas declaraciones consonas con la de su presidente. Y eso es normal en funcionarios de ese tipo. Pero el problema a que él se refiere reside en un solo asunto, y es que el derecho administrativo o procesal administrativo o derecho administrativo sancionador, todo ese complejo que tiene que ver con la eficiencia del Estado social, en República Dominicana está en pañales. Fíjese que aquí todos los días del mundo se habla de reformar la Constitución para prohibir o para permitir la reelección y el número de periodos presidenciales. Pero los artículos 164 y 165 de la Constitución establecen la necesidad de una jurisdicción especial de derecho administrativo para que todos esos silencios administrativos, todas esas prácticas discrecionales que tienen los funcionarios públicos puedan ser dilucidadas por ante los tribunales. ¿Y qué usted cree que pasa? Ocurre
que esos tribunales no han podido ser puestos en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el régimen anterior, el gobierno anterior, decidió convertir en almacén un palacio de justicia para las jurisdicciones especializadas que se construye en Gascue. Y esa expresión, Y convertir en ahora, almacén. y aprovecho la ocasión para decirle a Yayo Lobatón, para decirle al presidente Luis Abinader, que le echen el ojo a esa construcción que está convertida en almacén en la zona de Gascue, que es la que puede permitirle a su gobierno estar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando esos tribunales administrativos sean puestos en operación, significa que todo funcionario que haga uso y abuso de su discrecionalidad va a ser llevado por ante un juzgado de primera instancia de lo administrativo. Pero hasta ahora eso no es posible porque esos tribunales están cerrados. No hay donde encauzar a un funcionario que se extralimite en su capacidad de discrecionalidad. Sí, escúcheme, porque a propósito de ese tema que usted ha observado, justamente me parece haber visto en los medios de comunicación que al día de hoy, 3 o 4 días después de haber ocurrido el incidente, ¿no?, del derrumbe, nadie sabe cuál es la compañía que está trabajando en eso. ¿Y quién ha dicho que no se va a saber qué empresa va a estar trabajando en una obra tan grande como esa? Porque nada más lo que se ve en los medios de comunicación es una obra grandísima. Eso tiene que ser conocido por todo el mundo, por todos los estamentos administrativos y cosas que tengan que ver con esa cuestión. ¿Cómo que nadie sabe de quién es? Pero fíjese usted... Algo huele mal por que ahí. ahí Si es verdad que nadie sabe. Hay una demanda civil que tienen los afectados, pero hay una demanda contra la ciudad. También. Y una demanda a la vez de la ciudad contra los constructores. Pero ¿cómo se van a incoar esas demandas si son administrativas? Y aunque la Constitución prevé ese tipo de tribunales, los mismos no están operando. Ya. ¿Cómo se lleva eso a la práctica jurídica del día a día si los tribunales están cerrados? Sí, sí. Entonces, esas son de las falencias. Es decir, aquí tenemos un sistema perverso en lo institucional. Nuestros hombres públicos son perversos. El régimen anterior han venido siendo. Pudo haber puesto esos tribunales en operación y no lo ha hecho. Y yo no sé qué se está esperando en el actual gobierno para interesarse por poner esos tribunales en funcionamiento, porque con eso ya el presidente no tendría que estar vigilante, ya doña Milagro no tendría que estar vigilante, ni lo tendría que hacer la Oficina de Contrataciones Públicas. Esos tribunales directamente podrían contribuir a la transparencia de lo que ocurre. Hasta el Colegio de Abogados se ha pronunciado por la falta de operatividad de los tribunales en ese sentido. Vamos a tener que irnos a una ligera pausa. Nos están haciendo señas, pero nosotros a veces los temas nos arrastran. Necesitamos un par de horas para manejar estos temas. Pero a mí me gustaría conocer la opinión suya, se la voy a dejar para cuando regresemos. Hay una parte de la población que entiende que sí, que Alexis es culpable. Ya ve hasta lo que opinó el juez. No de lo que se le acusa, sino que habrían arrastrado a la familia del entonces presidente Danilo Medina. De eso. Pero hay otros que entienden que no, en la sociedad. Entienden que es real y efectivamente... hay otras personas más arriba de Alexis. Y yo quiero saber cuál es la opinión suya. ¿Cree usted, en la pregunta de manera directa, que es real y efectivamente en la operación Pulpo, el Pulpo es Alexis? Vamos a la pausa y regresamos en un momentito nada más. Reflexiones con Roberto Claudio.